Número 10. Dividían el gasto en sobres antes de que la tentación pudiera tocarlo. El sistema de los sobres era una de las herramientas de gestión financiera más efectivas jamás inventadas y se inventó sin ningún economista de por medio, simplemente por necesidad práctica de familias que no podían darse el lujo de gastar mal ni una sola vez. Apenas llegaba el dinero, el sueldo de la quincena, el pago del trabajo extra, lo que fuera. Se dividía inmediatamente, físicamente, en sobres o en bolsitas separadas, antes de que pudiera gastarse en cualquier otra cosa. Un sobre para la renta. Otro para la luz y el agua. Otro para el gas. Otro, el más grande generalmente, para el gasto de la comida de toda la quincena. Otro pequeño para los imprevistos que siempre llegaban. Y si sobraba algo, que no siempre sobraba, un sobre final para algún ahorro modesto o algún gusto pequeño que la familia se había estado negando. La genialidad de este sistema era que separaba físicamente el dinero antes de que la tentación de gastarlo en otra cosa pudiera intervenir. Una vez que el dinero de la renta estaba en su sobre, tocarlo para otra cosa se sentía como un acto grave, casi una transgresión, porque significaba que en 15 días no habría para pagar al casero. Esa barrera psicológica, el dinero ya tiene nombre, ya tiene dueño, ya tiene propósito. Era mucho más efectiva que cualquier intención abstracta de no gastarlo en otra cosa. Las mamás mexicanas que llevaban esta contabilidad de sobres tenían en la cabeza, sin ningún registro escrito necesariamente, el estado completo de las finanzas familiares en todo momento. Sabían exactamente cuánto quedaba en cada sobre, cuántos días faltaban para que llegara más dinero, y qué ajustes había que hacer si algún sobre se estaba quedando corto antes de tiempo. Era contabilidad de precisión, aplicada con recursos mínimos, sostenida completamente en la memoria y la disciplina. Número 9. Compraban el día que cobraban, y solo lo esencial primero. Había una secuencia muy específica en cómo se gastaba el dinero recién cobrado, y esa secuencia no era casualidad. Era estrategia desarrollada para asegurar que lo verdaderamente necesario quedara cubierto antes de que cualquier imprevisto o tentación pudiera consumir el presupuesto. Lo primero que se pagaba, casi siempre el mismo día de cobro o al día siguiente, eran las deudas fijas, la renta si se debía, el abono de algo que se estaba pagando a plazos, lo que se debía en la tienda por el fiado de la quincena anterior. Esas obligaciones se cubrían primero porque tenían consecuencias serias si no se pagaban, el casero podía amenazar con el desalojo, el tendero podía cortar el crédito futuro, y ambas cosas eran demasiado graves para arriesgarlas. Después venía la compra grande de comida, hecha generalmente en el mercado el mismo día de cobro, cuando el dinero todavía estaba completo y las decisiones podían tomarse con cabeza fría sobre qué comprar y en qué cantidad. Se compraba lo que duraría toda la quincena o todo el mes, el costal de frijol, el kilo de arroz, el aceite, las cosas que no se echaban a perder rápido y que formarían la base de la alimentación durante las próximas semanas. Lo último, si quedaba algo, eran los gustos pequeños, un dulce para los niños, algo extra para una comida especial del fin de semana, alguna cosa que no era estrictamente necesaria pero que hacía la vida un poco más llevadera. Y si no quedaba nada para eso, no pasaba nada grave, porque lo importante ya estaba cubierto. Esa jerarquía clara de prioridades, aplicada con disciplina cada quincena, era la diferencia entre llegar a fin de mes con dignidad o llegar en crisis. Número 8. Negociaban con el casero, con el tendero, con quien hiciera falta. La capacidad de negociar no era una habilidad opcional ni un talento especial de algunos. Era una competencia básica de supervivencia que prácticamente todo adulto pobre en el México de antes desarrollaba por necesidad, porque la diferencia entre negociar bien y no negociar podía ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Con el casero se negociaba el plazo cuando la renta se atrasaba. Déjeme pagarle la mitad ahora y el resto la próxima semana cuando cobre el aguinaldo. Con el doctor se negociaba la consulta, a veces se pagaba con trabajo, con producto del huerto, con la promesa de pago diferido que el doctor de barrio, que también era parte de la comunidad, frecuentemente aceptaba porque conocía a la familia y confiaba en que cumplirían. Con el tendero se negociaba extender el fiado un poco más cuando la quincena se complicaba más de lo esperado.
Esta negociación constante requería algo que merece reconocimiento, la capacidad de pedir sin perder la dignidad, de explicar la situación con honestidad sin caer en la súplica humillante, de construir argumentos que apelaran tanto a la relación personal como a la lógica práctica de que un cliente o inquilino que paga eventualmente es mejor que uno que se va sin pagar nada. Era una forma de inteligencia social muy sofisticada, ejercitada constantemente, que muchos adultos de hoy, acostumbrados a sistemas automatizados e impersonales, ya no tienen oportunidad de desarrollar. Y funcionaba porque estaba construida sobre relaciones reales y duraderas. El casero que conocía a la familia desde hacía años, que sabía que siempre habían pagado eventualmente aunque a veces con retraso, tenía razones reales para dar el beneficio de la duda que un sistema bancario impersonal nunca daría. Era crédito basado en reputación personal, no en historial crediticio digitalizado. Número 7. Estiraban cada ingrediente hasta el último gramo de su valor posible. Hacer que la comida rindiera no era solo una técnica culinaria. Era matemática aplicada, era ingeniería de recursos, era la diferencia entre que la familia comiera toda la quincena o que se quedara sin nada los últimos días antes del siguiente pago. Un kilo de carne, que era el ingrediente más caro y por lo tanto el más estratégicamente administrado, no se cocinaba todo de una vez en una sola comida. Se dividía. Una parte para hacer caldo con verduras que rendía para 2 o 3 comidas, otra parte molida o picada para mezclar con arroz o con pasta y estirarla entre más bocas, otra parte guardada para otro día. Una familia que hubiera gastado todo el kilo de carne en una sola comida habría comido espléndidamente un día y nada de proteína el resto de la semana. La distribución estratégica permitía comer proteína, aunque fuera en cantidades modestas, varios días seguidos. Los frijoles se cocinaban en cantidad grande, sabiendo que durarían varios días y que cada día se transformarían en algo ligeramente diferente, frijoles de la olla el primer día, frijoles refritos el segundo, frijoles dentro de unas quesadillas o unos tacos el tercero. La misma base de proteína vegetal, transformada repetidamente para que no se sintiera como repetición exacta aunque técnicamente lo fuera. Las tortillas se compraban o se hacían en cantidad calculada con precisión. Ni tantas que sobraran y se echaran a perder, ni tan pocas que faltaran antes del siguiente día de compra. Y las que sobraban de todos modos, porque siempre sobraban algunas, se aprovechaban en chilaquiles o en sopa de tortilla, convirtiendo lo que en otra economía sería desperdicio en otra comida completa. Número 6. Buscaban trabajo extra los fines de semana sin que nadie se los pidiera. El descanso del fin de semana, ese concepto moderno de tiempo libre garantizado, era un lujo que muchas familias mexicanas pobres simplemente no podían permitirse cuando los números de la quincena no cuadraban. El sábado y el domingo, en lugar de ser días de descanso, se convertían frecuentemente en oportunidades adicionales de generar el ingreso extra que hacía la diferencia entre llegar a fin de mes con tranquilidad o llegar con apenas lo justo. El papá que trabajaba de lunes a viernes en su empleo formal salía el sábado a pintar una casa, a ayudar en una mudanza, a hacer alguna reparación para algún conocido que pagaba por el favor. La mamá aprovechaba el fin de semana para lavar ropa ajena, para vender algo en el tianguis, para hacer tamales que se venderían el domingo en la mañana a los vecinos que salían de misa con hambre y con ganas de no cocinar ese día. Esa disposición a trabajar en lo que fuera, cuando fuera, sin esperar que el trabajo extra fuera glamuroso o estuviera relacionado con su oficio principal, era una flexibilidad económica que generaba ingresos adicionales constantes que amortiguaban los meses difíciles. No era ambición desmedida ni adicción al trabajo. Era pragmatismo puro, si la familia necesitaba dinero adicional, había que generarlo, y el fin de semana era tiempo disponible para generarlo. Los hijos mayores, desde edades que hoy considerar íamos tempranas, frecuentemente se sumaban a esta lógica. Ayudando en el negocio familiar si lo había, cuidando a los hermanos menores para que la mamá pudiera salir a trabajar, vendiendo algo en la calle los fines de semana. Era contribución familiar genuina, entendida no como explotación sino como parte natural de pertenecer a una familia que se ayudaba mutuamente para salir adelante.